Bienvenidos al informativo económico de Deutsche Welle. El crecimiento de la deuda pública en los países en vías de desarrollo y los enormes recursos que se destinan a su servicio están ahogando las posibilidades de progreso para casi la mitad de la humanidad, ha alertado este miércoles la Organización de Naciones Unidas. En su informe Un mundo de deudas, el total de la deuda pública mundial se ha elevado en 2022 a 92 billones de dólares, 5 veces más que en el año 2000, cuando eran 17 billones. Los países en desarrollo tienen el 30% de esta deuda, cuyo aumento se acelera, pues los intereses que pagan son cada vez más altos, a pesar de que la deuda cae en relación con el Producto Bruto. Durante la presentación de este informe, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, denunció el fracaso del sistema financiero internacional. Escuchemos. Unos 3.300 millones de personas, casi la mitad de la humanidad, viven en países que gastan más en pagar los intereses de la deuda que en educación o sanidad. Y sin embargo, como la mayor parte de estas deudas insostenibles se concentran en los países pobres, no se considera que supongan un riesgo sistémico para el sistema financiero mundial. Esto es un espejismo. 3.300 millones de personas es más que un riesgo sistémico, es un fracaso sistémico. Y de este asunto vamos a hablar ahora mismo con Patricia Miranda. Ella es directora de Incidencia Global de la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social. Patricia, gracias por estar con nosotros. Bueno, el panorama de la deuda pública global ha cambiado drásticamente y para mal con la pandemia y las crisis posteriores. Cuéntanos qué fue lo que pasó brevemente. Hola, Andrés. Efectivamente, la deuda ha subido en general después de la pandemia a pasos acelerados en todo el mundo, llegando a un pico nuevamente alto. Y sin embargo, las medidas que se han tomado, las políticas económicas globales en relación a la deuda han sido muy de corto plazo, no han solucionado el problema de la deuda, solamente han postergado el problema. Por otro lado, han sido excluyentes porque han dejado fuera a países de ingreso medio que también están endeudados y que también tienen vulnerabilidades económicas, sociales y climáticas. La mayor parte de la población que vive en pobreza radica en los países de ingreso medio y han sido dejados fuera de estas políticas. En nuestro análisis, no solamente el abordaje de la deuda en esta crisis múltiple, no solo ha sido insuficiente, para nosotros ha sido un fracaso, y tras el fracaso, las políticas que se están mirando para solucionar el problema aún son de corto plazo, aún son políticas más de maquillaje y no son de una verdadera transformación sistémica de la arquitectura financiera internacional. Patricia, y cuéntanos cómo está el panorama en nuestra región, en América Latina. Bueno, no está lejos de esta misma situación. Todos los países de América Latina antes de la pandemia tenían un déficit fiscal, ya arrastrado de varios años atrás. Tras la pandemia, los países incrementan su deuda, pero es importante mencionar que la situación de América Latina ahora no es como la que tuvimos en la década de los 80. Tenemos ahora un problema de deuda, pero desde un punto de vista fiscal. Los países de la región además están pagando, y en un reporte de CEPAL reciente, están pagando más por intereses que su gasto en educación, salud y protección social. Si a ello le añadimos el pago por amortizaciones, es todavía una relación mayor. Y hay países con problemas de deuda, efectivamente, en la región, y los países que no tienen problemas de deuda están priorizando este pago frente a los acreedores, obviamente a costa de la ciudadanía. Patricia Miranda, de la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social desde La Paz, muchas gracias. Hasta cualquier momento. Gracias. Y tenemos más temas. En Estados Unidos la inflación continúa enfriándose y se ubica en su punto más bajo desde 2021. En junio la inflación interanual llegó al 3%, el menor aumento en los últimos 2 años. En mayo había alcanzado el 4%. Es una señal positiva, ya que la Reserva Federal había subido las tasas de interés drástica y rápidamente en 2022 para frenar esta escalada de precios.
El presidente estadounidense Joe Biden afirmó que se trata de una noticia alentadora y una muestra de que la economía más grande del mundo se mantiene fuerte. Es el dato económico de la semana que repercute primero sobre la política de la Fed, que a su vez repercute en la mayor parte del mundo, condicionando flujos del capital. Y de esto vamos a hablar ahora con Argemino Barro, nuestro colega que nos está escuchando en Nueva York. Argemino, la bajada en la inflación en Estados Unidos puede anticipar un paisaje económico algo más desahogado, aunque los tipos de interés siguen en máximos desde hace unas 2 décadas. ¿Cómo se espera que reaccione ahora a este dato la Reserva Federal? Bueno, pues ahora mismo el consenso del mercado es que la Reserva Federal va a subir los tipos de interés en la reunión del 25 y el 26 de julio. Recordemos que el objetivo oficial del Banco Central estadounidense es reducir la inflación interanual al 2%. Ahora mismo, como has mencionado, está en el 3%. En las últimas horas, la agencia financiera Moody's ha dicho que posiblemente tardemos otro año más en llegar a este objetivo. Así que la parte más importante de este consenso del mercado, como decía, es que esto va a ser el último aumento. Y sobre este paisaje, con este paisaje económico de trasfondo, la pregunta más importante en Estados Unidos es hasta qué punto esta restricción económica continuada y en estos próximos meses también esperada va al final a crear o no una recesión en Estados Unidos. Argemino, datos económicos como este en Estados Unidos, decíamos, suelen reflejarse también en las cuentas de otros países. ¿Cuál puede ser el impacto de la caída de la inflación en las economías de Europa y América Latina? La más común analogía es que cuando Estados Unidos, ese gigante económico, estornuda, las economías vecinas o más interconectadas se resfrían. Es el caso, por ejemplo, de México, que tiene un volumen de comercio, de negocio con Estados Unidos superior a los 500.000 millones de dólares anuales. Así que cuando hay una restricción del crédito en Estados Unidos, esto enfría los préstamos, enfría las inversiones, las economías adyacentes sufren y también recordemos que la mayoría de los países de América Latina pagan sus respectivas deudas en dólares. Así que las políticas monetarias en Estados Unidos y su impacto sobre el valor del dólar influencian necesariamente también las economías vecinas. La situación en Europa no es diferente. La interpretación estas últimas horas de las hojas de té de cómo han cerrado los parques en Europa indica que las ganancias en estas bolsas europeas se han ahondado después de conocer este dato de la inflación que podría anticipar un paisaje económico global un poco más relajado. Argemino Barro, en Nueva York, gracias por este análisis. Hasta la próxima. Gracias, un abrazo. Más temas. La Comisión de Hidrocarburos de México suspendió sus planes de aplicar multas a la petrolera estatal Pemex, poco después del cambio de liderazgo en la compañía impulsado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Según información revelada por la agencia Reuters, que cita fuentes internas y anónimas de la compañía, los reguladores ordenaron eximir a Pemex de las sanciones para alcanzar las metas de producción. Pemex, el mayor contribuyente a las arcas del Estado mexicano, es también la empresa energética más endeudada del mundo. López Obrador ha prometido desde su campaña electoral la autosuficiencia energética de México. 10 millones de autos eléctricos se vendieron el año pasado en todo el mundo, un récord para este tipo de vehículos. Estos son los datos que ha ofrecido la Agencia Internacional de Energía. Los autos eléctricos están, por lo tanto, bien encaminados para cumplir con los objetivos climáticos de 2050. Sin embargo, en un análisis de más de 50 componentes, además de los autos, solo la iluminación y los paneles solares podrían cumplir en las condiciones actuales los objetivos climáticos acordados. Queda mucho por hacer, por lo tanto, en áreas como el transporte de larga distancia o las fábricas de maquinaria y armamento pesado. Y sobre autos eléctricos vamos a hablar con José David Navarro, que nos escucha en la Bolsa de Frankfurt. José, como decíamos, la industria del auto está bien posicionada, la situación ha cambiado mucho en poco tiempo, pero no es algo que podamos generalizar, depende mucho de qué país hablemos, ¿verdad? Hola Andrés, pues así es. En realidad esas ventas de las que hablabas del año 2022 geográficamente están muy concentradas. Dice la Agencia Internacional de la Energía que casi el 95% de los coches eléctricos que se vendieron en el 2022 lo hicieron en Europa, en Estados Unidos y especialmente en China. El 60% de los nuevos vehículos eléctricos que salieron de fábrica están circulando en el
territorio chino, lo cual es muy interesante. Otro de los puntos es que si ampliamos el foco, vemos que a pesar de esto las cifras son positivas, ¿no? Hemos alcanzado un nuevo récord en la venta de autos eléctricos, un 55% más que el año anterior, y dice la Agencia Internacional de la Energía en el informe que se ha publicado hoy que la capacidad para la fabricación de baterías que se ha anunciado, Andrés, por el momento es muy positiva. Ya sitúa a la industria, como adelantabais, en las vías, ¿no?, para poder alcanzar los objetivos del 2030 y después del 2050 de emisiones cero. Y José, ¿pero esto es algo sostenible considerando los problemas económicos actuales? ¿Se mantienen las buenas cifras de ventas de autos eléctricos a pesar del deterioro de las condiciones económicas, incluyendo sobre todo la inflación? Pues Andrés, es un tema que ahora mismo se está desarrollando. En los últimos días hemos recibido noticias, no sé si preocupantes, pero sí a las que deberíamos prestarle atención en los próximos meses. Por ejemplo, aquí en el mercado de Alemania, según el diario Handelsblatt, la producción de autos eléctricos en la marca Volkswagen supera ya los que consiguen vender, y algo parecido llega desde el mercado estadounidense. Las últimas cifras que tenemos, por ejemplo, aquí en el mercado europeo, dicen que hasta el mes de mayo se veía como la venta de los vehículos eléctricos seguía a un buen ritmo, aumentando un 4% con respecto al año anterior, y solo se observaba hasta el mes de mayo una caída en los híbridos enchufables, especialmente por la retirada progresiva de los subsidios aquí precisamente en el mercado alemán. Pero vamos a ver, como les digo, Andrés, lo que ocurre en los próximos meses cuando se vea mejor el impacto de la inflación. José David Navarro, desde la Bolsa de Frankfurt. Gracias, hasta cualquier momento. Dubái acaba de inaugurar la mayor instalación de agricultura vertical del mundo. Verduras cultivadas en un laboratorio en el desierto es lo que pretende una empresa de los Emiratos para reducir la dependencia del país de las importaciones de verduras. Y es una señal de lo que está por venir en otros lugares del mundo. Sembrar lechuga en espuma estéril, sin tierra y sin sol. Bushara Parambia coloca una semilla en cada agujero repetidamente. Un proceso minucioso y lento. El bioquímico indio solo puede entrar en este pabellón extremadamente aséptico solamente con delantal, guantes y mascarilla. Un edificio de 5 pisos donde miles de plantas brotan en solo 2 semanas. Se evita la entrada y el contacto con gérmenes, hongos o insectos. Nada puede ser dejado al azar. La clave es la higiene. Las luces se apagan por intervalos y la temperatura se mantiene constante a 23 grados centígrados. Una mezcla especial de nutrientes es agregada al agua. Existen sensores que controlan el proceso. Una fábrica de alta tecnología para la producción masiva de verduras en Oriente Medio. Cuando culminan su crecimiento se venden en Dubái. La demanda de verduras frescas en esta ciudad es enorme. El 80% es importado con un alto coste para el medio ambiente. Las verduras de fábricas resultan muy prácticas en los Emiratos. Se demoró 6 meses en construir la mayor granja vertical del mundo en el desierto, un símbolo de eficiencia y autonomía. Todos los datos se monitorean en la sala de control 24 horas al día. Robert Fellows quiere una producción de verduras perfecta, pura y limpia, sin riesgos, como promete el director de la granja. No utilizamos insecticidas, herbicidas ni pesticidas. Nuestros productos están totalmente exentos de ellos. En la agricultura convencional, esto es algo que puede dañar la producción y también el suelo. Nosotros podemos garantizar varias cosechas, la homogeneidad del producto que cultivamos y una distribución los 365 días del año. Hortalizas de hojas verdes, col rizada, perejil, espinacas y rúcula. Todas estas verduras crecen mucho más rápido en interiores, según Bushara Parambia. Y se usa menos agua porque se la recircula y se la filtra. Un 95% menos en comparación con el cultivo clásico. El espacio necesario para cultivarlas también es mucho menor, pero el aire acondicionado y los ventiladores consumen mucha energía y son caros. Un punto en contra de los productos fabricados bajo techo. Esto fue la economía de la jornada en Deutsche Welle. Hasta la próxima.